En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. En La Mañana Informal, contacto telefónico. 7 de la mañana en todo el país. Nos vamos al primer contacto de la mañana, Elsa. Así es, le damos los muy buenos días al economista Julio Lebrun, presidente de la Asociación de Bancos del Uruguay. ¿Qué tal, Lebrun? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias y muy amable por estar en contacto con nosotros esta mañana tan tempranito. Y vamos a hablar de lo que se está hablando en todo el país y todos los diarios de hoy lo están titulando. El tema de inflación y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué reflexión le merecen esos datos, Lebrun? Bueno, en primer lugar, lo obvio, por distintos factores, fundamentalmente yo creo que es de naturaleza estacional, la inflación ha tenido un repunte en estos meses, llevándola muy cerca de ese número mítico y peligroso que hemos establecido los uruguayos, que es en torno al 10%, ¿verdad? Las dos cifras. Exacto, llegar a una inflación de 2 dígitos. Digamos, eso es el elemento más preocupante. Yo diría que lo que ocurrió en enero con la reversión de lo que había sido el ajuste de tarifas a la baja en diciembre, fundamentalmente en la UTE, y lo que ha ocurrido en febrero como consecuencia de lo que fue el efecto sobre fundamentalmente en materia de legumbres y hortalizas, por las inundaciones y los factores climáticos en el mes de enero, yo creo que son factores que disparan los precios, disparan precios específicos en algunos rubros del índice de precios y que por lo tanto llevan al alza esta medición del costo de vida en estos meses. No son fenómenos que uno asociaría con algo más estructural que es la inflación, digamos, ¿no? Yo creo que la inflación, mirada en términos de mediano plazo, sigue estando en el eje del 9%, por llamarlo de alguna manera. Lebrun, hay varios analistas que dan a entender que más allá de las lluvias, el dólar y las tarifas, que detrás de la inflación hay otros asuntos más de fondo, que no son tan coyunturales, vamos a decir, como los estacionales que mencionaba usted. Se menciona la política monetaria que está llevando adelante el gobierno, hacen mención también al gasto público, al déficit fiscal. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sin duda, digamos, si uno mira lo que son los últimos 9 años en materia de política monetaria, hay una inflación que ha estado sistemáticamente por encima del rango establecido por el Banco Central, y eso es básicamente un fenómeno monetario. Por eso le decía hace un momento, yo diría que por cuestiones monetarias la inflación está entre 8 y 9%, o alrededor de 8, digamos, por llamarlo de alguna manera, y hay 2 puntos adicionales de inflación generados por estos fenómenos transitorios. Quedó claro. Que son lo que nos llevan a este 10 que estamos ahora. Bien. Desapareciendo estos factores, volveremos al 8 en el cual hemos oscilado durante estos últimos años. Ayer el equipo económico estuvo en el Parlamento y uno de los anuncios del ministro de Economía, Mario Vergara, fue el que el Ministerio estaría apelando a bajar las tarifas públicas para contener la inflación. ¿Este sería un camino a tomar, a su criterio? O sea, lo que hace es básicamente actuar sobre ese plus, digamos, en forma negativa. O sea, si hay factores coyunturales que han llevado la inflación del 8 a cercana al 10, bueno, el uso de tarifas lo que hace es contrarrestar transitoriamente ese efecto. Como se hizo en diciembre, digamos, ¿no? El chiste de bajar la tarifa de UTE en diciembre para hacer bajar la inflación del año, que después termina repercutiendo en una inflación mayor posteriormente.
aquí el factor de fondo que hay que atacar es sin duda la cuestión monetaria, que ya le digo, o sea, en Uruguay en estos últimos años hemos tenido como una especie de dos metas de inflación, una que es la declarada por el Banco Central y la otra que es la política o socialmente aceptable. O sea, por un lado el Banco Central tiene una inflación objetivo que está en un eje del 5%, pero políticamente se ha considerado aceptable tener una inflación en el eje incluso superior al rango meta, siempre y cuando no llegue al 10. Bueno, el haber estado jugando con una inflación en torno al 8% durante todos estos años es lo que hace que cualquier cuestión coyuntural nos acerque peligrosamente al 10, como ha ocurrido ahora. Siendo año electoral, no parece probable que en este año el Banco Central se tenga como objetivo llegar a la inflación del centro de la banda, o sea, la del 5%, sino más que nada mantener lo que ha sido hasta ahora esta situación de inflación de un dígito en estos últimos años. Y bueno, o sea, en ese sentido, ese tipo de parches, digamos, lo que hace es justamente ayudar a ese objetivo, ¿no? Pero obviamente deja un problema de fondo mucho más profundo que hay que atacar a mediano plazo. Usted mencionaba como prioridad atacar la política monetaria. ¿Hay margen en un año electoral, además, como 2014? ¿Hay margen, o dadas las condiciones ya inflacionarias, hay margen como para solucionar el tema? Yo creo que en año electoral lo que cabe esperar es que lo que vaya a tratar el Banco Central es que la inflación esté lo más cercana posible al techo del rango meta que se estableció el Banco Central, ¿no? O sea, tratar de acercarse al 7, de este casi 10 que es actual, y bueno, y terminar ahí. O sea, no creo que en este año sea viable hacer todo el esfuerzo monetario que implicaría poner la inflación dentro del rango meta, ¿no? A nivel bancario, ¿cómo se está sintiendo, si es que se está sintiendo de alguna manera, la situación económica que está atravesando el país en materia crediticia, por ejemplo, en materia de otorgamiento de créditos? Bueno, básicamente lo que hacen los bancos es tratar de protegerse frente a una situación como esta de lo que puedan ser reacciones en materia de política monetaria, ¿no? O sea, los bancos tienen hoy por hoy un portafolio muy grande de instrumentos del Banco Central, cuyo rendimiento es el que paga las letras de regulación monetaria del Banco Central. Entonces, un cambio abrupto en la política monetaria que hace subir la tasa de las letras de regulación monetaria afecta negativamente el portafolio de los bancos, ¿no? A su vez, esas letras de regulación monetaria, esos instrumentos del Banco Central, dan la tasa que se toma como referencia para los créditos en moneda nacional que otorgan los bancos. Entonces, digamos, ahí lo que básicamente tiene que hacer la institución bancaria es manejar con cuidado su portafolio de tal manera de minimizar el riesgo al alza en la tasa de interés. Por eso me imagino que en este contexto lo que van a preferir los bancos, por lo menos como instrumento para colocación propia, son los instrumentos de plazos más cortos y no jugarse tanto a instrumentos de plazo más largo donde las variaciones en la política monetaria tienen impacto patrimonial más importante. Después el otro tema que va a impactar negativamente los resultados de los bancos, pero es otro tema que no tiene que ver tanto con la política monetaria, pero sí con la regulación bancaria, que con estos niveles de inflación, contablemente, tanto en este año 2014 como seguramente también en el 2015 y los próximos años, los bancos van a tener que estar haciendo contablemente el ajuste por inflación que exige la normativa del Banco Central, dado que la inflación de los últimos 3 años supera acumulada el 25%. Y eso tiene normalmente un impacto negativo en los resultados de los bancos. Ajá. De Brun, y en este escenario inflacionario, ¿cómo vislumbra usted el comportamiento del dólar? Justamente ayer se desplomó 1,72% por la fuerte suba, el anuncio, vamos a decir, del INE de las cifras de inflación.
Sí, el dólar, digamos, va a tener volatilidad, pero yo creo que hay una fuerza mucho mayor que está por detrás de todo esto, que es la convergencia con la situación regional, ¿verdad? Con el real en el eje de los 2.30 y con el peso argentino más o menos estabilizado en el blue ahora en este momento entre 11 y 12, oscilando entre 11 y 12, yo creo que el tipo de cambio en Uruguay va a tender a moverse hacia los 23 pesos de todas maneras, ¿no? Va a subir entonces. Sí, digo, más lo que es el transcurso del año, digamos. Los sindicatos están pidiendo al gobierno... Perdón, Elsa, por esa misma razón, sí. Yo creo que los riesgos en materia de inflación a mediano plazo en Uruguay son más hacia que la inflación baje, digamos, a que hacia la inflación se vaya para arriba, justamente por el hecho de que Uruguay está caro a nivel regional. Entonces, más allá de esta situación, yo veo como que Uruguay puede tener shocks deflacionarios en el resto del año, que de alguna manera dan margen a que el tipo de cambio se mueva hacia los 23 pesos sin generar mayor presión inflacionaria que la que tenemos ahora. Ah, perfecto, ahora sí me quedó claro el concepto. Bien, muchas gracias por aclararlo. Le decía que los sindicatos están pidiendo congelar precios y bajar tarifas. Este fue uno de los temas centrales que tuvo la reunión semanal del secretariado del PIT-CNT ayer, acerca de los datos de inflacionarios de febrero, y que, bueno, según se informó, la Central Obrera estaría exigiendo al gobierno que baje las tarifas de UTE, por ejemplo, y que se negocie con los empresarios un acuerdo para congelar algunos precios y bajar otros, como lo hizo a finales del 2012. ¿Podría ser también una de las salidas? Ya le digo, son parches transitorios de los cuales no se puede vivir por mucho tiempo. O sea, las tarifas públicas en última instancia tienen un propósito fiscal y por lo tanto no se pueden bajar esas tarifas públicas sin tener un resultado, un impacto negativo, digamos, en las finanzas públicas. Y los controles de precios, por lo general, tienen un efecto muy limitado en materia de inflación, en la medida en que empiezan a hacerse muy prolongados y empiezan a generarse situaciones de escasez. O sea, el caso de lo que tenemos enfrente en el caso de Argentina es más que ilustrativo al respecto. En Argentina también supuestamente se anunció con bombos y platillos un acuerdo de precios entre gobierno y empresas, supermercados y demás, y lo que ocurre es que los precios de los productos que están controlados en sí no pesan tanto en la evolución del índice como sí otros productos que son los que en definitiva son los que están aumentando de precio. Entonces, yo diría que por ese camino no se llega muy lejos, más allá que tener un alivio transitorio durante un par de meses. Ayer el ministro de Economía, Mario Vergara, luego de su comparecencia en el Parlamento, expresó que Uruguay es un país que se ha estado encareciendo en los últimos años y esencialmente es un proceso lógico que se da cuando un país crece por encima del resto del mundo y de la región. Y explicó que en la medida en que aumentan los ingresos de los hogares de manera sistemática, como ocurrió en los últimos 9 años, y cuando se llega a niveles de desempleo mínimo, dijo, es natural que en ese proceso el país se vaya encareciendo y que los precios que hoy estamos teniendo afortunadamente no están explicados por un boom de crédito, por sobreendeudamiento familiar para consumir. ¿Usted está de acuerdo con estas expresiones del ministro? Sí, el tema es que normalmente ahí hay dos cosas, digamos. Uno, lo que es el encarecimiento relativo del país frente al resto del mundo, que es lo que normalmente uno mide con el tipo de cambio real. Sí. Y otra cosa es lo que es en sí el aumento absoluto, digamos, del costo de vida por ese tipo de factores. O sea, sin duda que cuando un país llega a una situación donde el desempleo está bajo, eso genera presiones inflacionarias. Y por esa misma razón uno hace política monetaria, justamente para contrarrestar ese tipo de factores, digamos. Yo le diría que el crecimiento de Uruguay básicamente, o sea, es lo que el ministro indica, básicamente explica por qué el dólar es tan barato en Uruguay, pero no es una buena explicación de por qué la inflación está donde está. O sea, perfectamente la inflación podría estar 4 o 5 puntos más bajo
de haber sido la política monetaria durante estos últimos 9 años, de haber tenido la política monetaria en estos últimos 9 años un sesgo más contractivo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Julio de Brun, presidente de la Asociación de Bancos del Uruguay. Fue muy amable en atendernos esta mañana, tan tempranito. Que pase muy bien, que tenga buen día. Excelente fin de semana para usted. Hasta luego, que pase bien. Deportes 10-10.